Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse conectado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de una enfermedad de la que se viene hablando muy poco y se conoce poco, pero que bueno, de a poco vamos a ir acercándonos. Es una enfermedad que muchas veces se la confunde con la esclerosis múltiple porque de hecho es bastante similar. Y hasta hace unos años atrás incluso se la creía que era una variante de la esclerosis múltiple, pero hoy por hoy sabemos que es una enfermedad, digamos, aparte de la esclerosis múltiple, diferente. Así que bueno, este va a ser nuestro primer encuentro nacional para pacientes y familiares con neuromielitis óptica. Vamos a hablar junto con el doctor Ricardo Alonso y el doctor Aníbal Cherkov. Mi nombre es Berenice Silva, también soy neuróloga, somos los tres neurólogos que trabajamos en centros de enfermedades desmielinizantes, en donde vemos pacientes tanto con esclerosis múltiple como con neuromielitis óptica. Entonces, como les decía, este va a ser el primer encuentro nacional de pacientes y familiares. Vamos a hablar cada uno de nosotros brevemente de algunos aspectos, luego de que cada uno de nosotros hable, va a haber un espacio para preguntas y respuestas, y bueno, después, durante el transcurso de este año y el siguiente, vamos a ir haciendo sucesivos encuentros para de a poco ir desgranando lo que es esta enfermedad, sacándonos las dudas e ir acercándonos más tanto a los pacientes como a los familiares y, bueno, y poder ayudarlos en todo este proceso. En esta primera charla, entonces, les voy a hablar de en qué consiste y cómo se diagnostica la neuromielitis óptica. Les pedimos por favor que traten de tener los micrófonos silenciados, así podemos escuchar todos muy bien las charlas. Como les decía, mi nombre es Berenice Silva y trabajo en el Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, en donde vemos otras enfermedades desmielinizantes, además de la esclerosis múltiple, como en este caso la neuromielitis óptica. Vamos primero a ubicarnos dónde está la neuromielitis óptica, como para no perdernos y no confundirnos con los nombres. Esto es algo que los pacientes en nuestro centro muchas veces nos preguntan porque se confunden en las enfermedades. Nosotros tenemos un grupo de enfermedades que llaman enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes son aquellas enfermedades en las cuales se afecta de forma crónica la mielina. La mielina es una sustancia que rodea a los nervios y que permite su correcto funcionamiento. Dentro de lo que son las enfermedades desmielinizantes tenemos a la esclerosis múltiple, que quizás es la más conocida de todas, es la más conocida por todos nosotros, porque a su vez también es más frecuente y hay más casos de esclerosis múltiple. Un poco menos frecuente, y de la cual hay menos casos, son las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica. Es decir, no es solo la neuromielitis óptica, sino que son varias enfermedades que están agrupadas dentro de este espectro de neuromielitis óptica. Esto se los voy a ir explicando ahora en estos minutos. ¿Qué es el espectro de neuromielitis óptica? Nosotros siempre rápidamente decimos NMO o neuromielitis óptica y creemos que es una sola enfermedad, y en realidad es un grupo de enfermedades que están bajo este nombre, por eso se llama espectro neuromielitis óptica. Esta enfermedad antes se la llamaba enfermedad de Vick. Algunos incluso al día de hoy la siguen llamando enfermedad de Vick, porque uno de los neurólogos, digamos, que la describió fue de Vick, así que también si ustedes buscan información en las redes la pueden encontrar como enfermedad de Vick. Entonces, ¿y por qué es un espectro? Es un espectro porque son enfermedades que todas ellas tienen síntomas y signos neurológicos causados por la desmielinización, es decir, la pérdida de la mielina, en ciertas regiones del cerebro y de la médula espinal. Ahora, esa desmielinización puede ser provocada por diversas causas, por eso es que se dice un espectro de neuromielitis óptica, son un espectro de enfermedades, y entonces esa desmielinización puede ser causada por varias causas. Una es que la desmielinización ocurra por un problema, un trastorno en la mielina propiamente dicha, que es la sustancia que, como ya les dije, rodea a los nervios. Y otra opción es que que ocurra una desmielinización y lo que se afecten sean unas células que se llaman astrocitos, que son unas células que de alguna forma tienen la función de proteger a esa mielina. Entonces, al afectarse estos astrocitos, estoy también afectando a la mielina. Esto vamos a ver igual un poquito más adelante, más en profundidad. Entonces, el sistema inmune es lo que está
alterado en todas estas enfermedades desmielinizantes, tanto en la esclerosis múltiple como en las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica. El sistema inmune sabemos que es un conjunto de células y de moléculas que están en nuestro organismo que se dedican a defendernos contra agentes extraños a nuestro organismo, como por ejemplo bacterias, virus, hongos o parásitos. Entonces, el sistema inmune normalmente tiene esa función. Ahora, ¿qué pasa? El sistema inmune muchas veces se puede equivocar y puede reconocer alguna componente de nuestro organismo, que es normal que esté en nuestro organismo, como si fuera algo extraño y atacarlo como si fuera una bacteria, un virus o un hongo. En el caso de las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, puede haber dos cosas que el sistema inmune puede reconocer como extraño en nuestro cuerpo. Por un lado tenemos la posibilidad de que el sistema inmune reconozca a estas células que se llaman astrocitos, que se encargan de proteger de alguna forma a la mielina, reconocerlas como algo extraño y atacarlas. ¿Y cuáles son los componentes del sistema inmune que atacan a estos astrocitos? Los anticuerpos. En el caso de estos astrocitos se llaman anticuerpos anti-aquaporina 4. La aquaporina 4 es, digamos, una molécula que está pegadita en la pared de estas células, de estos astrocitos, y que entonces es atacada por el sistema inmune que la reconoce como si fuera algo extraño, no la conocen. Entonces ustedes van a ver, aquellos que han sido diagnosticados con la enfermedad, que para diagnosticar se le pide en este dosaje en sangre de anticuerpos anti-aquaporina 4. Estos anticuerpos entonces son unas moléculas del sistema inmune que van a ir a atacar a la aquaporina 4 que forma parte de los astrocitos, y así los daña. Esa es una opción, quizás la más frecuente dentro del espectro de neuromielitis óptica. Otra opción, un poco menos frecuente dentro del espectro de neuromielitis óptica, es que el sistema inmune reconozca como algo extraño a unos componentes de la vaina de la mielina directamente. Esos componentes son unos componentes que se llaman MOG, es una proteína que está en la mielina que se llama MOG. Entonces, en muchos de los casos, de muchos pacientes que deben estar escuchando esta charla, van a ver que probablemente su neurólogo le haya pedido estos anticuerpos anti-MOG y que estos anticuerpos les hayan venido positivos en el análisis de sangre, y de esta forma se les diagnosticó la enfermedad. Entonces, resumiendo, cuando el sistema inmune se equivoca, se produce una enfermedad autoinmune. Dependiendo en qué se equivoca, si se equivoca reconociendo el astrocito como algo extraño, que el astrocito es una célula que cuida de alguna forma a la mielina, lo que uno encuentra en sangre son anticuerpos anti-aquaporina 4 de esos astrocitos, o si es de los componentes de la mielina, los anticuerpos anti-MOG. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica? Existen muchos síntomas, yo acá voy a mencionar los más frecuentes, y los síntomas van a variar dependiendo de la zona del sistema nervioso que sea atacada por el sistema inmune. En este caso, en esta enfermedad, el sistema inmune ataca algunas regiones del cerebro y algunas regiones de la médula espinal. Entonces, por ejemplo, puede dar trastornos visuales cuando es atacada la vaina de mielina o se daña la vaina de mielina que rodea el nervio óptico, que es el nervio que sale como por detrás del ojo y que es el que nos permite ver, el que le da la función al ojo de poder ver. Se produce lo que se llama la neuritis óptica, que seguramente ustedes lo deben haber escuchado. La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico, y es algo que ocurre muy, muy frecuentemente en el espectro de la neuromielitis óptica, y que consiste básicamente en que el paciente puede presentar algunos problemas para ver, que puede empezar a ver un poco borroso, y que de repente ese trastorno empieza a aparecer de una manera más o menos súbita, en 24 o 48 horas aparece, y puede durar incluso hasta 6 meses. Otros de los síntomas que pueden aparecer son los trastornos sensitivos. Cuando se afecta, por ejemplo, la médula espinal, o también cuando se afecta el cerebro, pueden aparecer trastornos sensitivos. El paciente esto lo puede vivir como una falta en la sensibilidad, en un brazo, en los dos brazos, en una pierna o en las dos piernas, o en la mitad del cuerpo, brazo y pierna de un lado. También lo puede vivir como una sensación en la panza, como si fuera
un cinturón que uno tiene en la panza y que le genera como cierta sensación como de ardor, o algunos dicen electricidad, o como si sintiera más como una hipersensibilidad. Otro de los síntomas también frecuentes de esta enfermedad son los trastornos motores, es decir, la debilidad. La falta de fuerza para mover brazos, para mover piernas o para mover la cara. Todos estos brotes, entonces, los trastornos visuales, sensitivos, motores, que son los más frecuentes, también aparecen de forma bastante similar a lo que ocurre en la esclerosis múltiple, que es en lo que llamamos brotes o recaídas. ¿Qué es un brote o recaída? Es una aparición de síntomas bruscamente, que se instaura más o menos en 24 o 48 horas, es decir, empieza a aparecer de a poquito y luego empieza a aumentar ese síntoma cada vez más, y ya a las 48 horas uno puede decir francamente que tiene ese síntoma. Cuando ese síntoma que aparece de forma brusca, uno, digamos, lo identifica bien en el tiempo, justamente por lo brusco de la aparición, es decir, uno se da cuenta, por ejemplo, uno le pregunta a los pacientes y el paciente se acuerda qué estaba haciendo en ese momento. No sé, estaba limpiando mi casa, estaba tomando un colectivo y me apareció tal síntoma. Uno recuerda perfectamente ese momento en el que aparece algo nuevo. Un dato importante es que cuando el síntoma aparece, permanece de forma constante, no se va. Es decir, no es intermitente. Intermitente sería un síntoma que aparezca, que dure unos minutos o 1 o 2 horas y se vaya. En cambio, en un brote o recaída, el síntoma aparece y no se va. Es decir, es constante. Y tarda más o menos en instaurarse unas 24 o 48 horas, y el brote más o menos, una vez que el síntoma aparece, motor, sensitivo, visual, puede tardar más o menos hasta incluso 6 meses en desaparecer o en disminuir en su intensidad. Entonces, como les dije, no suele correr, no ceden con lo que recorrer de 2 días, es decir, durante 24 o 48 horas se instauran, y entonces se recuperan de grado variable aproximadamente en unos 6 meses. En el gráfico que ven al lado pueden ver más o menos de una forma bastante gráfica, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, cómo nosotros representamos un brote. Un brote nosotros lo representamos con una de estas columnas que ustedes ven acá al lado en este gráfico, en donde cada columna vendría a representar un brote. Y en esta enfermedad, por ejemplo, puede aparecer un brote y ese brote de repente puede ir cediendo, los síntomas pueden ir cediendo, por ahí a los 6 o 8 meses el paciente puede o no tener ningún síntoma o haber quedado alguna secuela de ese brote, y luego en un tiempo más o menos variable, 1 año, 2 años o meses, puede aparecer otro brote. El tiempo en el que aparece otro brote es un tiempo totalmente impredecible. Nosotros como neurólogos no podemos predecir cuándo va a aparecer un nuevo brote. Lo que sí sabemos es que es una enfermedad que va evolucionando en brotes y que entonces hay que tratar, después esto lo va a explicar el doctor Ricardo Alonso, de tratarlo cuanto antes para evitar la aparición de los siguientes brotes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica? El diagnóstico se hace básicamente con 3 pilares. Por un lado, la aparición de los síntomas. Es decir, que el paciente relata todos estos síntomas que aparecen en forma de brote, que nos parece a nosotros que puede ser un brote, y que son compatibles con la enfermedad porque están en relación con, digamos, la localización del daño en el sistema nervioso, que es lo que va a determinar el síntoma. Por ejemplo, si se daña el nervio óptico, trastornos visuales, o la médula, algún trastorno motor sensitivo, o un trastorno esfinteriano también. Entonces, uno al más o menos interrogar y viendo el síntoma, y luego haciendo el examen neurológico del paciente, y viendo si quedó alguna secuela o no de esos brotes, uno ve ya la parte clínica de la enfermedad. Esta enfermedad se apoya no solo en los síntomas y en la parte clínica y en el examen neurológico, sino también en la realización de resonancias de encéfalo y de médula espinal, en donde uno lo que observa son justamente estas lesiones desmielinizantes que provoca esta falla del sistema inmune. Como pueden ver ahí van a ver 2 imágenes. En una imagen donde está una flechita blanca, van a ver señalada unas lesiones que son unos puntitos blancos. Esas son unas lesiones que pueden llegar a aparecer en el caso de las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, que son bastante diferentes a la esclerosis múltiple, que suelen tener distinto tamaño, distinta localización, distinta forma, es decir, son diferentes. En la neuromielitis óptica suele afectarse aún más la médula espinal,
En la médula espinal se suele encontrar quizás mucho más afectada, más lesiones, que si uno lo compara con la esclerosis múltiple. Lo que se suele ver, van a ver al lado una imagen, eso que están viendo ahí es una resonancia de la columna cervical, y lo que se ve en esa resonancia de la columna cervical, en el centro de esa columna, es una imagen color blanca, alargada. Eso viene a representar esta lesión característica de las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, que suelen ser lesiones más bien largas de la médula, a diferencia de la esclerosis múltiple, que son lesiones más cortitas. Por último, el último pilar para el diagnóstico es el poder dosar, el poder pedir estos anticuerpos en sangre, los anticuerpos anti-MOG o los anticuerpos anti-aquaporina 4. Esto es un simple análisis de sangre y nada más. En muchos casos, no en todos, cuando uno realmente tiene mucha duda en el diagnóstico, a veces es necesario hacer una punción lumbar, que es esa punción que se hace en la espalda. Muchas veces se suele hacer, es decir, a veces no es necesario, pero digamos, si se hace, probablemente no esté mal. En muchos casos se requiere cuando existe mucha duda. Brevemente, ¿qué diferencias hay con la esclerosis múltiple? Y esto quisiera aclararlo porque es algo que los pacientes lo preguntan mucho. En las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica no existen lo que sí existen en la esclerosis múltiple, que son las formas progresivas. En el espectro NMO, en estas enfermedades del espectro NMO, los síntomas aparecen en forma de brotes, como les expliqué anteriormente, y como pueden ver ahí ustedes en la imagen que está a la izquierda, en donde los brotes están representados en forma de estas columnas que ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, al lado de donde dice espectro NMO. En cambio, en la esclerosis múltiple pueden existir esto que llamamos formas progresivas. ¿Qué son? Las formas progresivas ocurren cuando la enfermedad evoluciona en forma de su evolución, es en forma de una recta, de una pendiente, como pueden ver en el gráfico que está al ladito donde dice esclerosis múltiple, formas progresivas. El paciente va teniendo síntomas que no aparecen bruscamente, sino que van apareciendo lentamente. A veces el paciente quizás no se da cuenta de que aparece ese síntoma, a veces pasa desapercibido, no aparece bruscamente, entonces quizás no llama tanto la atención del paciente, y ese síntoma que aparece luego no se recupera, a diferencia del brote que siempre se recupera en grado variable, pero se recupera un poco. En las formas progresivas no aparece un síntoma que no se recupera y luego se van agregando cada vez más síntomas, entonces el paciente va evolucionando en una forma, digamos, como dependiente, como ven en ese gráfico, ya que va agregando un síntoma por encima del otro, y se van agregando, digamos, problemas neurológicos que no se recuperan. Entonces, en estas enfermedades del espectro de neuromielitis óptica no existen las formas progresivas. Otra cuestión es que ni la esclerosis múltiple puede evolucionar con el tiempo a la neuromielitis óptica, ni tampoco la neuromielitis óptica con el tiempo puede evolucionar a una esclerosis múltiple. Y esto lo aclaro porque a veces los pacientes los preguntan mucho. Lo mismo pasa, ya que aprovecho la oportunidad de 2 minutos, con la esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de estas enfermedades, y a veces los pacientes, como comparten una parte del nombre, piensan que la enfermedad puede evolucionar una a otra, y no puede evolucionar para nada. Entonces, el espectro de neuromielitis óptica siempre va a ser así, y la esclerosis múltiple siempre va a ser esclerosis múltiple, y una no va a evolucionar a la otra. Otro punto fundamental es que en la esclerosis múltiple las lesiones en el cerebro son diferentes y las de la médula también son diferentes. Como le dije en la diapositiva anterior, las lesiones tienen distinto tamaño, distinta forma, distinta localización. A veces son muy parecidas y a los neurólogos realmente nos genera muchas dudas. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, a veces hacemos punciones lumbares para terminar de sacarnos algunas dudas, porque a veces son muy similares, pero bueno, cada vez existen más herramientas para que nosotros podamos distinguir una enfermedad de la otra desde el punto de vista de la resonancia magnética, como se ven las lesiones. Y algo que suele ocurrir es que los tratamientos de la esclerosis múltiple, que hay muchos tratamientos aprobados, a veces suelen empeorar los síntomas de la neuromielitis óptica. Entonces, miren lo importante que es hacer un diagnóstico correcto, porque si yo estoy diagnosticando esclerosis múltiple a un paciente que tiene neuromielitis óptica, y le doy un tratamiento para la esclerosis múltiple, le puedo empeorar la enfermedad. Entonces eso es algo muy importante y va de la mano con esto
siguiente, que es lo último, es fundamental hacer un diagnóstico diferencial correcto. Diagnóstico diferencial es decir, diferenciar bien dentro de las enfermedades desmielinizantes, ¿cuál es la que tiene este paciente en este momento? ¿Es una esclerosis múltiple? ¿Es una enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica? Es importante diferenciarla, ya que los tratamientos de ambas son totalmente diferentes e incluso algunos tratamientos de la esclerosis múltiple pueden generar una mala evolución en un paciente con neuromielitis óptica si está mal diagnosticado. Así que bueno, les agradezco muchísimo la atención. Ahora vamos a continuar entonces con el doctor Ricardo Alonso. El doctor Ricardo Alonso nos va a hablar un poco de los tratamientos que existen para estas enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica. Él es colega nuestro, también trabaja en el mismo centro donde trabajo yo, en el Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía, y además también en el Servicio de Neurología del Sanatorio Güemes, en el Servicio de Enfermedades Desmielinizantes. Así que bueno, Ricardo, te dejo la palabra a vos, nos va a hablar un poco de qué tratamientos existen para estas enfermedades. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias a Joana y a Bernice y a Emma por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar en los próximos minutos de cuáles son los tratamientos que hoy existen para esta enfermedad. Y como aclaraba Berenice, acá tenemos que hablar de diferentes objetivos terapéuticos. Entonces yo les voy a comentar el tratamiento de las recaídas o de los brotes, que podemos tomarlos como sinónimos, del tratamiento para evitar la recaída o para evitar los brotes, que es el tratamiento crónico o el tratamiento a largo plazo, el tratamiento de los síntomas, de estos síntomas que comentaba Bernice, del dolor, de la fatiga, de la espasticidad, etcétera, y el tratamiento de rehabilitación. Serían cuatro pilares importantes a tener en cuenta. Bueno, lo primero que hay que saber es que los brotes, esto que contaba Berenice, que son los síntomas que aparecen de la enfermedad, pueden tener tratamiento. Y lo primero que hay que entender es por qué se deben tratar, o sea, cuál es la causa o cuál es el objetivo de tratar estos brotes o estas recaídas. Haciendo hincapié y un poco tomando el hilo que dejó Berenice, hay que diferenciar bien que el curso de esta enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica es diferente a la esclerosis múltiple, porque la discapacidad, o sea, todo lo que el paciente puede acumular en términos de síntomas crónicos, manifestaciones crónicas y discapacidad, va a estar íntimamente relacionado con los brotes o con las recaídas. O sea que cada vez que aparece un brote, este brote puede ser capaz de dejar alguna discapacidad residual. Entonces, a lo largo del tiempo, cuanto más brotes va teniendo la persona, mayor puede ser la carga de discapacidad. Entonces, esto es lo que hace tan importante tratar el brote y evitar que este brote aparezca. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de los brotes, aún con tratamiento, pueden dejar una discapacidad residual, que esta discapacidad o estas cosas que le pueden pasar al paciente, que pueden ser desde pérdida de fuerza, trastornos de la sensibilidad, problemas para orinar, etcétera, para ver, todo esto puede ser minimizado si uno hace un tratamiento a tiempo. O sea, cuanto antes uno haga el tratamiento de los brotes y de las recaídas, sería mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que hoy tenemos disponibles en nuestro país? Son los mismos que se hace en todos lados del mundo. Serían dos tratamientos básicamente. Uno puede ser con corticoides, que este tipo de corticoides se da generalmente y está indicado principalmente en darlos por vena, en forma de suero, y esto se puede dar en 3 o de 3 a 5 días, que es lo establecido, o lo que generalmente se da como régimen, pero en algunos casos, y en casos muy seleccionados, algunas veces los médicos pueden extender este periodo, algunas veces hasta 7 días inclusive de infusión. ¿Cómo se da esta infusión? De vuelta a través de un suero, y se da todos los días una cantidad equivalente a 1 gramo de corticoide llamado metilprednisolona.
Obviamente que el tratamiento con corticoides puede tener también sus efectos adversos, por eso que durante el tratamiento de corticoides la persona que está recibiendo el corticoide tiene que tener algunos controles de enfermerías y médicos, como pueden ser el control del azúcar, o sea, de la glucemia, control de la presión arterial, y hay algunos síntomas que puedan estar asociados al tratamiento con corticoides. Algo que es muy importante tener en cuenta, que el tratamiento con corticoides, como se da acá en los brotes, que es un tratamiento corto, no tiene grandes o altos riesgos como el tratamiento crónico de corticoides que se da en algunas enfermedades durante meses o años. Acá generalmente es este tratamiento endovenoso y después se sigue con un corticoide o con corticoide con una pastillita. Esto va a depender la dosis de acuerdo a cuánto pese cada paciente durante algunas semanas y después el médico va bajando o disminuyendo gradualmente el corticoide. Muchas veces los pacientes preguntan si pueden suspender de golpe los corticoides y acá hay que ser bastante claros que el corticoide no se puede suspender de golpe. Primero, en esta enfermedad no es conveniente retirar el corticoide muy rápido, o sea que esta pastilla debe ser tomada durante algunas semanas, aproximadamente, puede ser hasta 8 semanas aproximadamente, o más en algunos casos que el médico lo decida, porque también tiene que ver con esta capacidad de desinflamar esto que se ha inflamado y también de evitar que se vuelva a producir la inflamación en el corto periodo de tiempo. Y por otro lado, al cortar rápido el corticoide, la persona puede sufrir algunos eventos no deseados asociados a la suspensión rápida del corticoide. Y para eso nosotros no hacemos la suspensión rápida, lo vamos haciendo de a poquito, y cuando ya llega casi a la mínima cantidad de droga, uno generalmente se sugiere enviarlo a endocrinología para hacer algunos controles de sangre para ver si está apto o no apto para suspender el corticoide. Esta máquina que yo les muestro acá es un equipo de una técnica que se llama aféresis o plasmaféresis, que lo que hace es cambiar, de alguna forma hace como un filtrado, le saca las cosas malas que tiene la sangre, todas estas células inflamatorias y sustancias inflamatorias que nos contaba Berenice, y devuelve a la sangre del paciente sin estas sustancias. ¿Cuándo utilizamos esta técnica? Bueno, el médico puede decidir si se utiliza de entrada, o sea, desde el inicio del tratamiento, se puede utilizar en combinación con los corticoides, muchas veces se deja pasar el periodo del tratamiento con corticoides y después pasamos a la técnica de plasmaféresis, y en algunos casos el médico evalúa hacer esta técnica, o sea, la plasmaféresis en pacientes que no responden a los corticoides. O sea, si se da desde el inicio en combinación con los corticoides, inmediatamente después de los corticoides, o esperar algún tiempo, algunos días, para ver si el corticoide hace efecto o no, esto va a ser decisión de los médicos. Pero, acá el concepto que ustedes tienen que tener es muy importante, que cuando ustedes identifican esta peoría de los síntomas, este síntoma nuevo o el síntoma que está agravándose, rápidamente tienen que ir a la consulta, porque la capacidad de que estos tratamientos sean efectivos, o sea, que resuelvan el problema de ustedes, está ligado íntimamente con el tiempo en que se administra. O sea, ¿lo pauso? y este tratamiento se administra lo antes posible, o sea, desde casi el comienzo de los síntomas, hay mucho más chances de que estos tratamientos sean efectivos. Y cuando estos tratamientos se inician después de un tiempo largo, la capacidad de que este tratamiento sea efectivo va cayendo. Cuanto antes iniciarlo, es mejor, tanto a los corticoides como a la técnica de plasmaféresis. Bueno, la otra pregunta es ¿cuándo se deben tratar? ¿Cuándo se debe tratar a las recaídas? En general, a los pacientes con esclerosis múltiple, muchas veces cuando hay una recaída o un brote que no es tan importante, uno decide no tratarlo. Generalmente en esta enfermedad, en el espectro de neuromielitis óptica, no pasa, porque la mayoría de las veces las recaídas suelen ser lo suficientemente importantes como para que uno tenga que tratarlo. O sea que generalmente se tratan todas las recaídas. ¿Cuánto? De vuelta, lo antes posible. El inicio siempre es, el beneficio siempre es más importante
cuanto más cerca del inicio. Y otro tema de la plasmaféresis, por ejemplo, también va a depender del centro. Por ejemplo, Berenice comentaba que yo trabajo en el Sanatorio Güemes. En el Sanatorio Güemes tenemos muchísima experiencia con plasmaféresis. Tenemos muchos pacientes tratados con plasmaféresis, más de 100 pacientes, no de esta enfermedad, sino de varias enfermedades neurológicas tratadas con plasmaféresis. Entonces, cuanto mayor es la experiencia, la expertise del grupo médico en usar estas técnicas, por ahí el riesgo para el paciente va a ser mucho menor. Entonces, como mensaje para el tema, para acabar ya con el tema este de los brotes, ante la presencia de un síntoma nuevo, siempre tiene que consultar rápidamente al médico, porque el médico tiene que ser capaz de poder entender si se trata de un brote, una recaída, y rápidamente instaurar el tratamiento. Ahora vamos a pasar al otro tema. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los médicos para evitar las recaídas? Hemos hablado recién de qué hacer ante una recaída. Ante una recaída, consultar rápido al médico y el médico deberá elegir si dar corticoides con plasmaféresis o algún tratamiento para el brote. Pero ¿qué hacer para evitar el brote? Y bueno, lo importante que hay que tener en cuenta que esta enfermedad tiene la capacidad de ser recurrente. ¿Qué significa recurrente? De que una vez que una persona presenta un brote, puede haber altas chances de que esta persona pueda tener otra recaída más u otro brote más. O sea que aproximadamente 9 de cada 10 personas con el diagnóstico del espectro de la neuromielitis óptica, ya sean con anticuerpos positivos, o sea, estos anticuerpos AQP4 que contaba Berenice positivos, o negativos, pueden tener recurrencias de la enfermedad. Se ha visto en algunos trabajos que es más frecuente para aquellos pacientes que tienen el anticuerpo positivo, pero en los dos casos, cualquiera sea el tipo del espectro de la neuromielitis óptica, hay riesgo de estas recaídas. Y estas recaídas tienen un poco más de riesgo en recaer durante el primer año. 6 de cada 10 pacientes recaen en el primer año, y después también hay un gran riesgo de recaer durante los años sucesivos, como puede mostrar acá esta diapositiva que dice 9 de cada 10 en los 3 años posteriores. Y también hay que decir que las recaídas más frecuentes, esto también ya lo comentó Berenice, pueden ser la neuritis óptica o la mielitis, que va a dar diferentes síntomas, pero también hay otro tipo de recaídas que no me voy a detener porque esto ya lo comentó Berenice. ¿Cuándo se debe tratar? Bueno, esto es de vuelta, algo muy parecido como el tema de los brotes. Uno se identifica que el paciente tiene esta enfermedad como médico, debemos apurarnos para hacer el diagnóstico. Una vez que el diagnóstico está establecido, una vez que el médico tratante establece el diagnóstico de este paciente, tiene que también, obviamente, descartar otros diagnósticos e inmediatamente instaurar el tratamiento. Siempre nosotros recomendamos que antes de iniciar un tratamiento se deben hacer análisis para descartar algunas infecciones ocultas. ¿Por qué se hace esto? Porque cualquier tratamiento ligado a esta enfermedad, como nos contó Berenice, que esta enfermedad tiene que ver con el sistema inmunológico que está confundido y ataca el propio organismo, nosotros lo que tenemos que hacer es un poco bajar ese sistema inmunológico o dormirlo, para que no siga atacando el organismo. Esto es lo que se llama inmunosupresión, o sea que lo que hacemos es suprimir ese sistema inmunológico, y lo que puede pasar muchas veces si uno tiene una infección oculta puede aparecer. Entonces, antes del tratamiento, el médico debe primero confirmar el diagnóstico, debe descartar otras entidades que puedan parecer esta enfermedad, pero también tiene que descartar que no haya una infección oculta para no poner en riesgo a la persona que va a ir a recibir este tratamiento, y también aplicar un esquema de vacunación. Esto es muy importante. Cada médico deberá discutir esto con el paciente, siempre teniendo en cuenta cuáles son las vacunas que tiene aplicadas y cuáles son los estudios del laboratorio que han ido surgiendo. Antes de hablar de cuáles son los tratamientos para esta enfermedad, es muy importante el diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque se ha visto en diferentes estudios que muchos de los tratamientos utilizados para la esclerosis múltiple pueden empeorar los síntomas y la evolución de los pacientes con diagnóstico del espectro de la neuromielitis óptica. Entonces se ha visto que las medicaciones que nosotros se suelen dar, o nosotros solemos dar a los pacientes con esclerosis múltiple,
tanto las inyecciones o las medicaciones orales o algunas medicaciones que también se dan en suero, algunas de esas medicaciones, si el médico hace un diagnóstico incorrecto y diagnostica esclerosis múltiple y en realidad el paciente tiene un espectro de la neuromielitis óptica, este paciente puede sufrir alguna peoría de los síntomas, entonces es muy importante que el médico haga un diagnóstico correcto. ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados? Bueno, los tratamientos más utilizados son estos tres. Dentro de los tratamientos más utilizados tenemos la azathioprina, que son pastillas, las cuales se calcula la dosis de acuerdo al peso del paciente. Al principio siempre nosotros los neurólogos, por lo menos aproximadamente durante los primeros 6 meses, se da en combinación con corticoides hasta que esta medicación hace efecto, y después de esto se sigue con la azathioprina sola. Otra de las medicaciones que también son pastillas es el micofenolato, que se da con una dosis aproximadamente estándar de 2000 miligramos, puede ser un poco más o ser un poco menos, y también al principio se da con los corticoides hasta que esta droga hace efecto. Y una tercera droga que se da también en forma de suero es el rituximab, que se denomina, está dentro del grupo de lo que se llaman anticuerpos monoclonales, y uno de los esquemas, hay varios esquemas de tratamiento, uno de los esquemas es 1 gramo, que se lo repita a los 15 días, y después este tratamiento se repite cada 6 meses. Hay médicos que deciden no seguir este esquema de tratamiento del rituximab, sino que calcularlo de otra forma, y hay médicos que no siguen ningún esquema rígido, sino que van como dosando unas células en la sangre del paciente, y de acuerdo al valor de estas células puede adelantar o retrasar la infusión. Hay muchas cosas que todavía faltan de dilucidar en cuanto a los esquemas, y estos esquemas estándar por ahí están en revisión, pero son las dosis y los esquemas que más se utilizan. Ustedes pueden decir cuál es mejor de las tres, cuál es la mejor de las tres drogas. Bueno, no hay estudios que comparen directamente y que tengan una calidad para nosotros los médicos significativa en relación al uso de estas drogas, pero en términos de potencia se ha visto en diferentes estudios, principalmente observacionales, de que el rituximab es más potente que los otros dos, y que micofenolato sería más potente que azathioprina. Y en términos de seguridad, ¿cuál es la droga que tiene menor seguridad o que tiene mayor efecto adverso? Se ha visto que los pacientes tienden a discontinuar más azathioprina que las otras dos drogas. Obviamente que en términos de costo, lamentablemente también tiene que ver con el acceso de nuestro país. Rituximab es una droga muy cara, micofenolato es más barato que rituximab, y azathioprina sería la más barata de las tres. Por suerte también hay nuevos tratamientos, esto es lo que se viene, esto es un poco el presente, pero también el futuro. El presente porque también está aprobado en otros países, y el futuro porque seguramente dentro de poco se va a aprobar en Argentina. También son llamados anticuerpos monoclonales, parecidos al rituximab, pero actúan en lugares diferentes, y cada uno tiene su particularidad, o sea, cada uno tiene su esquema, y cada uno tiene sus efectos indeseados o efectos adversos. Por ejemplo, eculizumab se da también en forma de suero, o sea, en forma endovenosa, igual que el inebilizumab, y por ejemplo, satralizumab se da de vía subcutánea. Esto no está todavía disponible en Argentina, y por ahora estos tres tratamientos han demostrado ser eficaces, o sea, han demostrado funcionar en aquellos pacientes que presentaban el anticuerpo, o sea, esto que comentaba Berenice, el anticuerpo, o sea, el AQP4 positivo, y la deuda hoy es saber qué hacer con estos, o qué pasa con estos tratamientos nuevos en los pacientes que tengan el AQP4 negativo. Para terminar, y no es mucho, no es menor, y no hay que olvidarse, no solamente nos tenemos que acordar del tratar el brote cuando está, ni solamente evitar los brotes, sino también tratar los síntomas. ¿Y cuáles pueden ser los síntomas? Los síntomas pueden ser muchos, puede ser la fatiga, puede haber dolor, puede haber problemas intestinales urinarios, problemas visuales, espasticidad, espasmos dolorosos, etcétera, etcétera. O sea, los síntomas es lo que el paciente siente, y el paciente debe comentarle al médico, porque
no son los mismos tratamientos que los tratamientos de los brotes o los tratamientos para evitar los brotes, los tratamientos de estos síntomas, y para esto hay diferentes tipos de tratamientos. Algunos pueden tener que ver con tratamientos físicos, o sea, rehabilitación, y otros tienen que ver con medicamentos. Y para terminar, esto es un poco lo que nosotros queremos comentar y cómo se debe entender el tratamiento, la terapéutica de los pacientes que tienen el diagnóstico del espectro NMO. El paciente en el medio, con el grupo familiar, quienes son los que están obviamente día a día con la enfermedad y lidiando de alguna forma con estos síntomas, y el neurólogo como uno más del gran conjunto, la gran cadena, como un eslabón más de esta cadena, junto con los otros tipos de terapistas para tratar en conjunto al paciente. No solamente tratar el brote, sino tratar íntegramente con una mirada mucho más amplia y holística de la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos entonces a Ricardo Alonso por haber hecho esta charla tan interesante. Dando un segundito, ¿eh? Ahí volvimos, perdón por el inconveniente. Como les decía, le agradecemos mucho a Ricardo Alonso por habernos explicado de una forma tan clara la cuestión de los tratamientos que existen para estas enfermedades del espectro neuromielitis óptica, que como ya les había comentado brevemente en la charla anterior, son totalmente diferentes a lo de la esclerosis múltiple, y entonces es necesario hacer bien un diagnóstico diferencial entre una enfermedad y otra, ¿sí? Ahora vamos a escuchar a el doctor Aníbal Cherkov. Él es neurólogo del equipo de enfermedades desmielinizantes del Hospital Británico, y él nos va a hablar sobre la importancia de la calidad de vida en los pacientes que tienen estas enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. Luego de esta charla que nos va a brindar Aníbal Cherkov, va a haber abierto un espacio para preguntas y respuestas. Ya nos estuvieron llegando algunas preguntas por distintos medios, tanto por Facebook como por el chat de acá de Zoom, así que bueno, con gusto las vamos a ir contestando entre todos. Así que bueno, Aníbal, te dejo la palabra, gracias. Bueno, muchas gracias, Berenice, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Cherkov, yo soy médico neurólogo del área de enfermedades desmielinizantes del Hospital Británico. Y bueno, en la charla, en lo que tiene que ver con mi charla, vamos a hablar un poquito de aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas con neuromielitis óptica, y también tocar algunos aspectos del tratamiento de la enfermedad en relación principalmente con la cuestión de calidad de vida. Bueno, para definir un poco qué es la calidad de vida o calidad de vida relacionada con la salud, cuando hablamos de estos temas nos estamos refiriendo a dos cosas principalmente. Una es el nivel de funcionamiento de una persona en su vida en general, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel académico, en relación a sus vínculos afectivos o sociales, desde un punto de vista por ahí más objetivo y medible, según ciertos estándares que definimos. Y por otro lado, a esto sumamos la propia percepción del paciente, de su bienestar en diferentes dimensiones, como física, mental, social, en cuanto a su salud en general. Este concepto de calidad de vida en el contexto médico nace obviamente por el avance de los tratamientos médicos, y a medida que los tratamientos médicos se han ido desarrollando más y más, dejaron de evaluarse únicamente por ahí por su capacidad para evitar la muerte o para prolongar la vida únicamente, y comenzó a valorarse sobre estándares más exigentes, como por ejemplo el impacto de estos tratamientos a nivel de la calidad de vida de las personas. Bien, y vale la pena mencionar que este concepto de calidad de vida está en línea con la definición de lo que se considera como salud o bienestar, por fuera de un concepto únicamente de
ausencia de enfermedad o falta de enfermedad, ¿sí? O sea, la salud se considera a partir de un concepto más global de bienestar que implica distintas esferas, por ejemplo, lo social, lo laboral, lo afectivo, entre otras. En cuanto a esta enfermedad en particular, bueno, la mayoría de las personas con NMO reportan que esta enfermedad les produce una disminución significativa en su calidad de vida en general a comparación de la población general. Y volviendo un poquitito a lo que ya veníamos charlando, pero para subrayarlo un poco, un concepto fundamental es entender que en esta enfermedad las recaídas o los brotes son claves, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de lo que sucede con la esclerosis múltiple, en la NMO, como se ha dicho, no hay una fase progresiva, o sea, no hay una fase donde los problemas físicos progresan independientemente de las recaídas. En la NMO los brotes, los brotes son la causa principal de discapacidad y de empeoramiento por la enfermedad. Entonces la prevención de los brotes es crucial, ya que si controlamos las recaídas, realmente podemos controlar las consecuencias o el impacto que eventualmente puede tener la enfermedad. Para tener una referencia de cómo funcionan los brotes o las recaídas en la enfermedad, hay que saber que en promedio, sin tratamiento, sin ningún tipo de tratamiento, y librada completamente a su libre evolución, la neuromielitis óptica en promedio recaería alrededor de cada 6 o 7 meses. ¿Sí? Esto es en promedio, hay pacientes que menos y hay pacientes que más, pero en promedio sería cada 6 o 7 meses. Y la mayoría de las recaídas en la neuromielitis óptica producen algún tipo de discapacidad residual. Aún con un tratamiento para los brotes, estos pueden dejar alguna marca o alguna secuela. Y las secuelas de los brotes, como se ha comentado anteriormente, incluyen síntomas como, por ejemplo, debilidad en los brazos o en las piernas, problemas de sensibilidad, pérdida de coordinación, limitación para movilizarse, problemas para ir al baño, dolor, pérdida de la visión. Y marco particularmente el dolor porque parece ser un síntoma residual o una secuela digamos, muy común que suele dejar, que pueden dejar los brotes de la enfermedad, sobre todo cuando los brotes involucran la médula. Y el hecho de que los brotes sean tan imprevisibles y que no se pueda saber cuándo va a haber un brote y que la discapacidad crezca luego de cada brote, son factores que contribuyen de forma clave al impacto emocional finalmente de la enfermedad, ¿sí? Generando cosas que vemos en la NMO, que también se ven en otras enfermedades neurológicas, como el desarrollo de ansiedad y el desarrollo de depresión. Y estos factores están muy relacionados con la calidad de vida y se suman al ya problema de la NMO y agravan aún más el impacto propio de la enfermedad. Bueno, en esta tabla lo que básicamente muestro es que existen diferentes etapas en relación a la enfermedad y diferentes aspectos que habitualmente generan interrogantes en las personas con NMO. Y estos aspectos pueden tener mucha vinculación con la calidad de vida de distintas formas. Por ejemplo, todo lo que rodea el proceso del diagnóstico, como los síntomas iniciales, las vueltas que a veces los pacientes tienen que dar para llegar definitivamente a un diagnóstico, la recuperación o no después de un primer brote, el miedo a tener un nuevo brote, la incertidumbre del cuándo ocurrirá, el impacto en sí de los tratamientos, sus efectos adversos, así como otros factores, por ejemplo, el impacto de los síntomas de la enfermedad en la vida diaria, la adaptación brusca a este desafío no buscado, la mirada sobre la propia identidad, el apoyo con el que se cuenta, entre otros. Todos estos factores que pueden analizarse en mayor o en menor medida, en algún punto pueden surgir en los pacientes o en las personas con NMO y influyen pueden influir de forma significativa su calidad de vida. Lo que podemos ver en este gráfico es el impacto que enfermedades como NMO o esclerosis múltiple tienen en diferentes esferas y en comparación con la población general. Lo que podemos ver, por ejemplo, es cómo ambas enfermedades afectan significativamente las emociones, por ejemplo, asociándose a depresión o ansiedad, cómo también producen dolor, limitaciones en las actividades de la vida cotidiana, en el autocuidado, en la movilidad. De hecho, podemos ver
por si queda claro, NMO y esclerosis múltiple tenemos ahí representados en colores, en blanco es la población general, que puede verse por ahí que es algo llamativo, es que uno creería que en las personas con NMO que experimentan por ahí ataques que nosotros definimos como más severos o más graves, sin embargo, en ciertas esferas, como las que estamos viendo en estos gráficos, los pacientes con esclerosis múltiple se sienten mucho más afectados, por ejemplo, que los pacientes con NMO, donde uno esperaría por ahí una mayor afectación, como por ejemplo la movilidad, el autocuidado, las limitaciones en las actividades habituales. Vemos el impacto que tienen ambas enfermedades, que a pesar de que uno dice que los ataques son más o menos severos, se recuperan más o menos, son enfermedades que afectan significativamente la vida cotidiana. Bueno, en cuanto a la percepción en sí de los síntomas y del impacto del NMO en lo que es calidad de vida, y particularmente lo que tiene que ver con el impacto físico de la enfermedad, vemos que el dolor parece ser un problema central y sumamente frecuente. Lo mismo aplica para los problemas que tienen que ver con controlar la vejiga o el intestino, así como el compromiso visual, ¿sí? Y el impacto en la calidad de vida, si lo tuviéramos que medir y comparar, parece similar, como vimos antes, al de otras enfermedades, ¿sí? Si uno tiene que medir cuánto impacto genera en la vida, uno puede decir, bueno, la neuromielitis óptica es una enfermedad que en líneas generales, ¿sí? Si uno toma una población grande de pacientes, esto obviamente no es hablando de una persona individual, estamos hablando de una población o en un grupo de pacientes con esta enfermedad, podemos decir que es una enfermedad que impacta de manera muy significativa, como por ejemplo la esclerosis múltiple, o al nivel que afectan otras enfermedades, como por ejemplo el lupus, que no es una enfermedad neurológica. Bueno, el compromiso de esta enfermedad puede muchas veces impactar a nivel laboral o académico, suele acrecentarse con la edad, esto es por una razón lógica, porque a mayor edad también uno tiene más tiempo para tener más brotes, pero también a lo largo del tiempo uno va sumando otros problemas que todos sumamos con el paso del tiempo y con la edad. El compromiso físico también puede generar mucha incertidumbre con respecto a lo que es el futuro, y parecería que el impacto físico, como un poco lo dijo anteriormente Ricardo, podría ser mayor en aquellas personas que tienen formas seropositivas, o sea que tienen el anticuerpo anti-NMO o antiacuaporina 4. En cuanto al impacto emocional, aunque mencionamos antes que esta enfermedad puede producir depresión, puede producir ansiedad, es importante remarcar que también hay muchos pacientes con NMO que son muy resilientes, ¿sí? Acá, o sea, por resilientes me refiero a que desarrollan estrategias psicológicas muy favorables para enfrentar este desafío tan duro que les ha tocado. Como podemos ver en este gráfico, este es un gráfico de 200 personas con NMO, que les han preguntado cómo se sienten del 0 al 100 en un nivel de salud emocional y en un nivel de salud física. Y lo que podemos ver es básicamente dos grupos de pacientes. Por un lado, un grupo de pacientes que se sienten muy afectados por la enfermedad, tanto a nivel físico como emocional, si este es el primer grupo que vemos más abajo a la izquierda, pero también podemos ver otro grupo que son aquellos que se definen como muy saludables desde lo emocional, aún teniendo o no un compromiso importante desde lo físico, ¿sí? Esto es lo que podemos ver en la parte superior del lado de la izquierda. También obviamente podemos ver pacientes con NMO que se encuentran físicamente muy comprometidos y se sienten muy saludables desde lo emocional, y pacientes con NMO que, por suerte, se definen saludables desde ambos aspectos, desde lo emocional y desde lo físico. Bien, en cuanto, no me voy a quedar tanto en cuanto al tratamiento, porque un poco ya se ha dicho, pero tenemos, como bien marcó Ricardo, tenemos 4 tipos de tratamiento, ¿sí? El tratamiento de las recaídas, el tratamiento para prevenir las recaídas, el tratamiento de los síntomas y el tratamiento de rehabilitación. Y algo que creo que debe remarcarse y que es importante
en la NMO particularmente, es que el tratamiento tiene que ser individualizado, ¿sí? Para cada paciente. No existe, más allá de que hablamos de tratamientos para los brotes y hablamos de tratamientos para prevenir las recaídas, el tratamiento de forma global, no existe un tratamiento estándar para todos los pacientes, ¿sí? De forma global. No estamos hablando particularmente de una droga o un tratamiento de un brote. En sí, cada paciente con neuromielitis óptica es diferente y cada paciente con neuromielitis óptica puede tener un requerimiento mayor o menor, y esto también es dinámico, esto puede variar a lo largo del tiempo. Algo que no se necesitaba antes, ahora se necesita, o algo que antes se necesitaba, ahora ya no se necesita. Entonces, cada tratamiento debería contar con un plan diseñado para los objetivos, necesidades y metas de cada persona. Y también, para llevar a cabo este tipo de tratamiento, es, como también marcó Ricardo, muy, muy importante la participación de diferentes especialistas y diferentes profesionales de salud. Esto no se agota únicamente en neurólogos o neurólogos especialistas en enfermedades desmielinizantes, también es sumamente frecuente e importante la participación de oftalmólogos, urólogos, infectólogos, fisiatras, kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, enfermeros. Por lo tanto, un mensaje fundamental por ahí para llevarse es que los pacientes con neuromielitis óptica deberían en algún momento o atenderse o tener algún contacto con un centro especializado, porque este no es una enfermedad que se pueda resolver o que únicamente se pueda abarcar muchas veces en una consulta de 30 minutos cada 3 o 6 meses, ¿sí? Aún en los pacientes que por suerte andan muy bien, pueden necesitar un psicólogo, un infectólogo si van a empezar un tratamiento inmunosupresor, van a necesitar participación de enfermería, si van a requerir una infusión de una medicación, van a necesitar de un neurólogo que sepa cuándo un síntoma es un brote y cuándo no es un brote. Y cuando hablamos de la importancia de los tratamientos para prevenir las recaídas en la NMO, lo que van a ver en estas tablas son los tratamientos que más frecuentemente se utilizan. Varios de estos ya los han visto porque los ha presentado Ricardo. Este es el mismo grupo de 200 pacientes que les presenté antes, desde de un trabajo que se ha analizado su calidad de vida y su opinión en relación a cómo se sienten con la enfermedad. Este no es un trabajo argentino, es un trabajo de Estados Unidos, pero lo que podemos ver por un lado es los tratamientos más utilizados, que son, este es un trabajo de 2019, el año pasado, así que los tratamientos que se utilizan en el mundo no son diferentes a los que utilizamos acá en Argentina, los que se pueden recibir en diversos centros de la Argentina. Lo que vemos en la primera tabla es cómo puntúan en sí los propios pacientes sus propios tratamientos en un ranking, digamos, de eficacia, si no estamos hablando de efectos adversos o de tolerancia, etcétera, pero cómo se puntúan los tratamientos o cómo los propios pacientes sienten que los tratamientos son en cuanto a eficaces para su enfermedad. Y lo que podemos ver es que, por suerte, muchos de los tratamientos cuentan con una valoración muy buena, con puntajes en promedio próximos a 9, ¿sí? 9 de 10, como por ejemplo pueden ver con el rituximab, el micofenolato, la plasmaféresis, aunque no sea un tratamiento para prevenir recaídas, sino para el tratamiento de las recaídas, podemos ver cómo esos tratamientos, por suerte, son valorados como útiles en lo que tiene que ver con su eficacia para prevenir recaídas. Y lo que vemos en la segunda tabla es cuáles son, independientemente de lo que hablábamos antes, las principales preocupaciones de los pacientes con respecto a su tratamiento. Y las principales preocupaciones en general, y creo que son las cosas que deberíamos apuntar hacia adelante, tienen que ver con el miedo en relación a la eficacia futura, que no se agote el efecto de los tratamientos, los efectos adversos, la discapacidad que ya se estableció y qué hacer con ella, las recaídas aún durante un tratamiento, los problemas durante la administración de la medicación, problemas de conveniencia a la hora de recibir el tratamiento, así como el tema complejo de los tratamientos y la planificación de un eventual embarazo. Bueno, y para ir cerrando en las próximas diapositivas, un poquito voy a tocar algo que también ya tocó Ricardo, pero de nuevo, un poco por arriba porque es el futuro.
en cuanto a los tratamientos preventivos, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero en Estados Unidos se han aprobado 3 drogas específicamente para NMO. Una, como les comentaba Ricardo, se llama satralizumab, que mostró ser muy efectiva en la prevención de recaídas, principalmente en aquellos pacientes con la forma seropositiva. Otra droga muy similar al rituximab, que se llama inebilizumab, también mostró resultados similares en aquellos pacientes con formas seropositivas, o sea, con el anticuerpo. Y por último, el eculizumab, que mostró una respuesta muy importante también para pacientes seropositivos, con tasa de hasta el 98% de pacientes tratados sin brotes al año del tratamiento. O sea que hay mucha expectativa a futuro en relación a este tipo de tratamientos. Bueno, por último, para cerrar, última diapositiva, ¿qué nos queda a futuro para seguir avanzando en el manejo de la enfermedad y lograr minimizar el impacto en lo que tiene que ver con calidad de vida? Bueno, obviamente hay muchas cosas pendientes, pero vamos a resaltar algunas. Resulta fundamental tener información más sólida sobre cuál es el mejor tratamiento para los brotes de la enfermedad, como lo comentaba también Ricardo, para definir si vamos a tratar un paciente con corticoides y plasmaféresis desde el inicio, si vamos a utilizar otra medicación, aparte vamos a usar corticoides con plasmaféresis y eventualmente rituximab. Bueno, más allá de la experiencia propia, sería fundamental contar con información sólida de cuál es el mejor tratamiento, así podemos evitar tener que subir o cambiar de tratamiento porque el tratamiento anterior no ha sido suficiente, resultando eso a veces en el riesgo de que un paciente acumule algo de discapacidad en consecuencia. Otro punto, obviamente, es cómo lograr el acceso a toda la gama de tratamientos para aquellas personas que tienen limitaciones por su cobertura o que tienen limitaciones por localización geográfica, por ejemplo. Ahí habría que ver si la telemedicina puede tener algún rol, por ejemplo, para vincular pacientes con centros especializados, a pesar de no movilizarse, por ejemplo, a un centro. A pesar de los avances claros en los tratamientos en NMO seropositiva, o sea, con el anticuerpo que vimos en los últimos años, y que eventualmente llegará a nuestro medio, bueno, ¿qué pasará con los pacientes seronegativos? ¿Qué opciones tenemos para brindarles? Trasladamos la información de los seropositivos, seguimos igual como estamos ahora. Bueno, ¿cómo hacemos para tomar decisiones sólidas basadas en evidencia en relación al NMO y el embarazo? Por ejemplo, para marcar alguna diferencia con la esclerosis múltiple, tenemos algo de información de que la esclerosis múltiple durante el embarazo suele calmarse o dar algún respiro. Esto no parece ser así en la NMO. Por lo tanto, a diferencia de la esclerosis múltiple, muchas pacientes, por ejemplo, suspenden sus tratamientos durante el embarazo y los retoman después en la esclerosis múltiple. Esto en la NMO no sería aconsejable, por lo tanto hay que tener más información y lo más clara posible sobre la seguridad de los tratamientos para el NMO durante el tratamiento, así como tener en mente esto a la hora de empezar a encarar un tratamiento para NMO. Ese sería otro punto que tenemos pendiente y que nos gustaría tener más respuestas. Otro punto que creo que aplica a todas las enfermedades neurológicas en general tiene que ver con las terapias para la recuperación de la función, ¿sí? ¿Qué hacer cuando lamentablemente ocurrió un brote, dejó secuelas? ¿Cómo podemos hacer para revertir esa secuela? Por ejemplo, en un paciente que tuvo un primer brote, donde la prevención de las recaídas no es posible a veces porque es como la enfermedad debuta. Y por último, tenemos una cuenta pendiente también en cuanto al manejo del dolor en esta enfermedad. A pesar de todos los avances que hemos tenido en la medicina en general, parece que el dolor en forma general, no solo en NMO, pero también particularmente en NMO, parece ser un problema de muy difícil manejo. Bueno, como les decía al principio de esta diapositiva, esta lista de pendientes podría extenderse más o menos, pero bueno, creo que son algunos de los interrogantes o necesidades más importantes hacia futuro que tenemos con respecto a la enfermedad. Bueno, esto sería todo por mí. Les agradezco muchísimo por su atención y obviamente estoy abierto a cualquier pregunta o discusión. Muchas gracias.
Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por tu excelente charla, la verdad muy clara. Te invito junto con Ricardo Alonso también ahora a un espacio de preguntas. Hay muchísimas preguntas, muchas de ellas provienen de aquellos pacientes o familiares que están viendo en vivo desde Facebook. También este evento, así que si están viendo desde Facebook, pueden hacer preguntas también, que las vamos a leer, y también por el chat de Zoom. Vamos a empezar con algunas preguntas. Acá hay una persona que pregunta que aclaremos la diferencia entre neuritis óptica y neuromielitis óptica. No sé si, Aníbal, querés hacer alguna aclaración. Sí, a ver, la neuritis óptica es un síntoma, ¿sí?, de múltiples enfermedades, ¿sí? No hay una enfermedad que sea la dueña de ese síntoma, ¿sí? Es un síntoma que se ve muy frecuente en la esclerosis múltiple, pero también se ve en la NMO y también se puede ver en muchas otras enfermedades. Así que la neuritis óptica es un síntoma, en cambio la neuromielitis óptica es una enfermedad. Y como enfermedad produce como síntoma, puede producir como síntoma neuritis óptica, pero son dos conceptos diferentes, digamos. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Acá también Manuela está preguntando respecto de cuáles son los cuidados que hay que tener cuando se administran corticoides. Ok. Sí. Manuela, ¿no? Sí, Manuela. Okay. El corticoide, tenés diferentes cuidados, Manuela. Uno también tiene que ver cuál es la vía o cuál es el tipo de corticoides que se administran. En el caso de los corticoides que se administran en bolo, o sea, los pulsos de corticoides, que son corticoides de altas dosis por vena, que se da principalmente para los brotes, los cuidados que hay que tener durante la infusión principalmente tienen que ver con el control de la presión arterial y el control de la glucemia, o sea, del azúcar en sangre, porque se ha visto muchas veces que los corticoides en bolos o en altas dosis puede dar alguna alteración de aumento del azúcar, o sea, aumento de la glucemia, se llama hiperglucemia, y aumento de la presión arterial. Principalmente son las dos manifestaciones más temidas o más frecuentes de los corticoides en bolo, pero para eso uno siempre indica este tipo de tratamientos en una clínica o en un hospital y va a estar bajo el cuidado de médicos y de enfermeros. En realidad, en relación a los corticoides que se dan por boca, tiene que ver también, además de esto, tiene que ver con el tiempo de exposición y la cantidad de corticoides. Hay un sinfín de efectos adversos que tienen los corticoides. Uno, por el propio mecanismo, tiene que ver con bajar las defensas y estar uno más propenso a infecciones. Otros mecanismos tienen que ver también por el mecanismo mismo del corticoide en dosis bastante importantes y también por una exposición larga, también puede aumentar el riesgo de hipertensión, a diabetes, osteoporosis, o sea que se descalcifiquen los huesos, puede traer problemas renales, puede traer cataratas, etc. O sea, esto tiene que ver principalmente con la exposición crónica del corticoide. Por eso es que en esta enfermedad lo que se da son tratamientos para evitar la exposición crónica del corticoide, que son estos que yo les conté. Bárbaro, muchas gracias, Ricardo. Acá hay otra pregunta, a ver si la podés responder. Pregunta Fabi, que no sé si es Fabiana o Fabián, pregunta si la punción lumbar es para establecer en forma taxativa si es esclerosis múltiple o NMO. Ok, la punción lumbar no diferencia, o sea, los criterios de esclerosis múltiple y de NMO son completamente diferentes. Hay diferencias desde la clínica y desde la resonancia magnética. Además, con el plus de que los pacientes que tengan el anticuerpo positivo no pueden tener otra enfermedad que NMO porque la especificidad, o sea, esto de tener el anticuerpo garantiza casi, no un 100%, porque en medicina nada es 100%, pero casi un 100% esta enfermedad. En el tema de la punción lumbar, se ha visto que lo que buscamos en la punción lumbar, que se llaman bandas oligoclonales, que es una proteína que se genera en el sistema nervioso central,
se ha visto que es más frecuente, o está más frecuente, en los pacientes con esclerosis múltiple, en diferentes series, puede ir desde un 60 a un 80% o a un 90%, entre el 80 y el 90 es lo que más se repite en diferentes series del mundo, y en pacientes con NMO este porcentaje es mucho más bajo y no mayor entre el 20 y el 30%. Pero hay pacientes con esclerosis múltiple, en la minoría de los casos que esto puede ser negativo, y hay pacientes con NMO en la minoría de los casos que esto puede ser positivo. Entonces, no diferencia taxativamente, puede acercar o alejar a un diagnóstico, pero no lo diferencia, para nada. Perfecto. Acá hay una pregunta que justamente en mi charla, en mi pequeña charla lo mencioné. Noelia pregunta por qué ocurre la desmielinización. Y la desmielinización ocurre porque el sistema inmune se equivoca de alguna forma y reconoce a nuestro cuerpo, algunas estructuras de nuestro cuerpo como si fuera algo extraño, entonces por eso se provoca la desmielinización. Desmielinización significa falta de mielina o mielina dañada, y se daña justamente porque el sistema inmune la ataca pensando que es una bacteria, un virus o un hongo, o algún otro, digamos, agente externo. Los síntomas de la neuritis óptica, está preguntando acá Cristi, que no sé si es Cristina o Cristian. Los síntomas de la neuritis óptica son básicamente... Cristina, ahí está, gracias Cristina. Cristina, los síntomas de la neuritis óptica son... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un trastorno en la visión bien, borrosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Es básicamente visión borrosa, que se acompaña de trastorno en la movilización del ojo, o sea, cuando moves el globito del ojo para los costados puede tener dolor. Ese trastorno en la visión puede ser de uno o de ambos ojos, o sea, puede ser unilateral o bilateral. En la neuromielitis óptica es más frecuente que sea bilateral, y también puede haber trastornos en la visión de los colores. Esos son los síntomas de la neuritis óptica. Porque te cuento... Mil disculpas que interrumpa, ¿puedo hacer una consulta? Necesitaría yo la diferenciación en esto de neuritis óptica, lo que pregunté. Si me esperaría un segundito quién está hablando. En mi caso, en el 2016, empecé con pérdida de la visión del ojo derecho, la mitad del ojo. Así empezó mi diagnóstico por estos 4 años que tengo esclerosis múltiple. La situación es que el año pasado, cuando ya me descubrieron que era esclerosis múltiple, después de 4 meses de estar usando fibroneurina para esclerosis múltiple, yo soy miope desde los 13 años. Tuve que ir a la consulta de mi especialista, mi oculista, que es especialista en retina, porque otra vez es como que de golpe no veía bien del ojo izquierdo. Entonces mi neurólogo me mandó a la oculista, fui a la oculista y me hicieron tomografía computada, el campo visual me había dado bien y la OCT me había dado mal. Mi oculista, que es especialista, me hizo ella otra vez una OCT manejando el instrumental, porque mi neurólogo estaba como muy preocupado si era neuritis óptica, para ver qué pasaba con la medicación. Me la hace ella, y ella era como que no me habían visto bien los nervios ópticos, y dio con que coincidía entonces el campo visual que estaba bien con la OCT. Bien, mira, te explico cómo es esto. Digamos, la neuritis óptica aparece en forma de brote, como lo explicamos hoy, que es un trastorno súbito de la visión que dura como mínimo 24 a 48 horas y a veces tarda en irse, puede tardar hasta 6 meses. Y cuando se va, a veces puede dejar secuelas o no puede dejar secuelas. Ahora, tu caso particular, digamos, eso es algo que habría que analizar, digamos, es muy difícil uno así quedó, en un Zoom, pero bueno, lo que tenés que tener en cuenta es que...
Ajá, bueno, por eso, hay varias cuestiones respecto a la vista. Lo que causa, sí, la enfermedad, que es la esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, ambas pueden causar neuritis óptica, como lo explicó recién Aníbal, ambas pueden afectar al nervio óptico y pueden tener este síntoma. Y este síntoma aparece en ambas enfermedades en forma de brote, que puede aparecer varias veces, no es que uno tiene una sola neuritis óptica, sino que a veces puede repetirlas estas neuritis, inclusive de un ojo o de los dos. Me remiten al 100%. Exactamente. Y a veces lo que puede ocurrir es que un paciente, por más que uno tenga neuromielitis óptica o esclerosis múltiple, puede tener además otras patologías, puede tener problemas que necesite aumento con los anteojos, o problemas de retina, o otro tipo de problemas oftalmológicos también puede tenerlos, y no puede, digamos, tener que ver con esto. Así que acá hay otras preguntas. Muchísimas gracias. No, de nada. Creo que había preguntado algo que puede ser Lorena, que había preguntado algo. Sí. Buenas tardes, mil disculpas, buenas tardes para todos. Mi sugerencia es la siguiente. A mi señora le diagnosticaron, somos de Tierra del Fuego, le diagnosticaron hace 2 años la esclerosis múltiple. En el primer estudio que le hicieron en el primer electromiograma, le sale una lesión en la vista, ¿sí? Una lesión. En una neurisma, ¿sí? Y una neuritis, perdón. Y en el segundo estudio generado no salió esta lesión. Cabe la duda en la misma neuróloga que lo está atendiendo, puede que se haya ido esto, puede que haya sido un mal informe, que el aparato que lo hizo no lo hizo correctamente. Mira, eso pueden ser muchas variables, es muy difícil analizar cada caso particular así, digamos, por Zoom, porque uno tiene que ver los estudios, tiene que ver cómo están hechos, hay a veces estudios que pueden tener un mismo estudio, distintas interpretaciones por distintas personas, con lo cual, digamos, es algo como muy particular y que habría que analizar en cada caso. Pero sí que puede haber una interpretación de un estudio de diversos profesionales que lo pueden interpretar de distinta manera. En el Hospital Naval, y el otro me lo hice en la Clínica Rossi, que es privado. Fue rápido. Claro. Fue muy rápido. Yo te sugiero quizás, si hay muchas dudas, por ahí que hagas una consulta o una segunda opinión, quizás a otro centro, como bueno, de alguna forma para desempatar, si querés, si esto te genera dudas. Está pendiente, tengo que volver a Buenos Aires porque acá no hay. No tenemos las posibilidades. Perfecto. Archie, ¿quién está hablando? Soy Hola. Elena. Archie, Hola. yo mañana te llamo, yo soy Joana de EMA, mañana te llamo y Bien. hablamos un poco sobre el caso y vemos cómo ayudamos a organizar un poquito lo que está pasando. ¿Te parece? Bien. Dale. Gracias, Joana. Después hay una pregunta acá para Ricardo Alonso que hace Flavia respecto a si se puede pedir eculizumab para uso compasivo. ¿Podés aclarar eso, Ricardo? Estás muteado. Le contesté por privado a Flavia que que si hay una indicación correcta, eso lo debería discutir con el médico, la médica tratante, se puede pedir eculizumab de uso compasivo. Para que entienda la gente qué significa uso compasivo, cuando las drogas todavía no están aprobadas en nuestro país, la entidad que aprueban las drogas para su uso y comercialización se llama ADMAT. Cuando esto no está aprobado, pero sí está en uso en otros lados del mundo, lo que se puede pedir es una utilización de forma excepcional, o sea que ADMAT apruebe el uso en ciertos pacientes con ciertas características, y a través de eso que se denomina uso compasivo, se trae la droga del exterior y se le indica a algún paciente. Eso se puede hacer, de hecho hay pacientes tratados en Argentina, pero para eso necesita obviamente la indicación de su médico de cabecera, de su médica de cabecera, y que esta persona crea que se va a beneficiar con este tratamiento. Sí, buenas Perfecto. noches. Hola. Perdón. Sí, perdón, buenas tardes. En primer lugar, agradecer por este encuentro
Y bueno, lo que yo quería preguntar, yo soy una mamá, mi hijo a los 16 años le dio neuromielitis óptica transversal y longitudinal. Estuvo internado prácticamente un año, él quedó con una discapacidad bastante notoria, con una discapacidad motriz del 90% y visual casi, digamos, del 30-40%. Mi pregunta es, actualmente él tiene una buena calidad de vida, no ha vuelto a padecer brotes, ya vamos a cumplir 4 años desde que le dio la enfermedad, ha sido tratado, el tratamiento que se le dio fue lo que ustedes estuvieron mencionando, bueno, ahora está con Imuran, está excelente de salud, pero ¿cuál es nuestra pregunta? Lo que a nosotros nos preocupa es su futuro, ¿no? Con respecto a un nuevo brote. Es una discapacidad probable o qué puede tomar un próximo brote, ¿sí? Eso sería nuestra pregunta o nuestro temor o nuestra inquietud. Él tiene vejiga neurogénica e intestino neurogénico también. Entonces nuestra inquietud es acerca de su futuro, ¿no? Él hoy tiene una excelente calidad de vida, estudia, es totalmente independiente, pero es eso lo que queríamos preguntar. Mi pregunta vaya al futuro de la enfermedad con 20 años que tiene hoy, ¿no? Bárbaro. Aníbal. Bueno, un poquito, a ver, si la verdad que está estable, de vuelta, es por ahí una respuesta muy individual y hay que analizarlo muy particularmente con el médico de él y analizar todo su cuadro, pero para dar una respuesta general, sí, con el tratamiento con el que está para prevenir las recaídas está bien, debería continuar con ese tratamiento. Si hubiera Perdón una que recaída... interrumpa, Aníbal, sí. Perdón que interrumpa, porque es la misma pregunta la hace la mamá de Alex, María Monjes, que también dice que su hijo toma azatioprina y pregunta si debería cambiar o no la medicación, así que también vendría a ser más o menos lo que pregunta ella también. Sí. La pregunta no va dirigida a cambiar la medicación, sino a las expectativas que existen a nivel científico, ¿sí?, sobre la enfermedad, sobre la evolución de la enfermedad a través del tiempo, en el sentido de que él es muy joven, no es lo mismo una persona de 50 años, los chicos que les quedaron 16, 17 años. Entonces, mi expectativa es dirigida al futuro, ¿sí? ¿Qué expectativas hay con respecto a el futuro de ellos, ¿no?, con esta enfermedad? Bueno, ahí voy a dar la respuesta dividida como en dos partes. A ver, como dijimos en una parte, en la enfermedad, si la NMO se manifiesta sobre todo por brotes o recaídas, o sea, si se frenan los brotes y recaídas, si él no tiene ningún brote nuevo, ¿sí?, no debería haber ninguna modificación en cómo él está, no es... A diferencia de, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que puede progresar sus problemas independientemente de los brotes, puede progresar sin tener brotes, en la neuromielitis óptica eso no se ve, ¿sí? O sea que si su tratamiento está bien y él no tiene ningún nuevo brote, nada debería avanzar, ¿sí? Nada debería modificarse de cómo está. Y esa es la segunda parte de mi respuesta es, hoy en día, que es una de las cosas que marqué como deudas que tenemos, por ahora no tenemos ningún tratamiento para revertir lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió, que produjo la enfermedad, por la razón que sea, generó una discapacidad o una secuela, y esa secuela se estableció en el tiempo, no tenemos nada, por lo menos desde lo biológico, para revertir esa discapacidad, más allá de, obviamente, terapias de rehabilitación, manejo de los síntomas, etc. No tenemos nada en el día de hoy, aunque obviamente es el futuro a lo que la investigación científica en NMO y en la neurología en general apunta, es a restablecer función. Hoy en día no tenemos... Sí, ahí me parece que Nos se perdimos. cortó.
Algo también para aclarar, si bien de vuelta que lo que decía Aníbal, el tratamiento y el manejo es individualizado y lo que no hacemos en este tipo de charlas es hablar sobre un paciente en particular solo como concepto y también esto es para que lo tomen como un concepto más, lo que se ha visto en los estudios a largo plazo, o sea, qué pasaba en los estudios a lo largo de los años los pacientes con NMO. Dos cosas. Primero, que no tenían esta acumulación de la discapacidad como progresión, como si pasa en la esclerosis múltiple. Y lo segundo, lo que se ha visto que los brotes tienden a ser más frecuentes en los primeros años de la enfermedad, en el primer año, en los primeros 3 y en los primeros 5, y después de eso se ha visto que los brotes serían más infrecuentes. Entonces, un paciente que ha sido tratado y que está estable y ya lleva más de 5 años, probablemente y solamente es una aproximación y no es algo establecido, probablemente siga con ese beneficio del tratamiento. De hecho, hay expertos que hablan hasta cuándo tratar a un paciente con NMO, o sea, cuánto tiempo uno debería mantener un tratamiento, y eso también está en deuda, y hay algunos expertos que dicen si un paciente está bajo un tratamiento durante más de 5 años, y durante más de 5 años no ha tenido ninguna recaída, hay médicos que también hasta piensan si seguir o no con ese tratamiento, y hay documentos escritos sobre eso. Ricardo, hay una pregunta, sí, perdón, No, digo, la verdad que eso todavía está un poco en discusión. Lo que sí les podemos decir es que cuanto más tiempo pasa una persona con una medicación y sin brotes, las chances se van disminuyendo. No se pierden, no se anulan, pero las chances siempre son máximas al inicio y después con el tiempo van bajando esas posibilidades. Me parece que había alguien más que había hecho una pregunta en este... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo quería preguntar algo, ¿sí? Dame un segundito, Archie, que está Mariela hablando. Yo quería... ¿Cómo estás? Bueno, a mí me diagnosticaron neuromielitis óptica a los 2 meses de haber tenido a mi bebé en pleno puerperio. Empezó con esto, como ustedes estaban diciendo, en 5 días directamente yo perdí la visión, me hicieron tratamiento con infusión, todo, y ahora estoy tratada con rituximab. A mí me hicieron el primer tratamiento y a los 15 días el otro, y estoy aislada en este momento. Mi pregunta es, más que nada a todos los que están con rituximab, ¿cuál es el inconveniente? O sea, no entiendo bien todavía, no logro comprender cuál es la cuestión de la inmunosupresión con el COVID y los cuidados que tenemos que tener en virtud, digamos, de toda esta cuestión que está pasando, ¿no?, mundialmente. Okay. Si querés, Berenice, le respondo. Dale. Sí, dale. Justo te interrumpí justamente para decirte eso, que digas 2 palabras respecto a COVID y rituximab. Hay mucho hoy escrito sobre COVID y en muy poquito tiempo. Igual la necesidad de mayores conocimientos existe. Lo que podemos decir hoy es que la mayoría de las medicaciones que bajan las defensas o que inmunosuprimen, que puede ser contra la NMO o contra cualquier otra enfermedad también inflamatoria, tienden a tener un riesgo mayor de cualquier tipo de infección. Infecciones virales, infecciones bacterianas, etc. En el caso del COVID, lo que se ha visto es que es altamente contagioso, por lo cual una persona que está inmunosuprimida puede pasarle al igual que cualquier persona que no esté inmunosuprimida y contagiarse. El riesgo individual de la persona no solamente tiene que ver con el rituximab, sino también con muchas de otras cuestiones que nosotros le llamamos comorbilidades, que son características de la persona, que tienen con la edad, si hay un alto grado de discapacidad, si hay sobrepeso, obesidad, si la persona es hipertensa, diabética, tabaquista, etc. Todo eso ya tiene un peso específico que se ha visto que las personas que tienen comorbilidades tienen mayor riesgo a tener un COVID un poco más severo. A eso se le suman los tratamientos, y se ha visto que los pacientes, específicamente con rituximab o medicaciones que son parecidas al rituximab, que se llaman anti-CD20, tienen un poco más de riesgo que la población general, obviamente, y que las personas que están con otros tratamientos.
tener un poco más de riesgo no significa que si te agarre COVID te va a pasar algo muy malo, porque hay personas, y tenemos nosotros pacientes que han tenido COVID bajo esta terapia o terapias parecidas, y han cursado una enfermedad, por suerte, con síntomas leves, pero sí uno tiene que tener en la cabeza que uno debería tener un poco más cuidado que si no estuvieras con este tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te baja la capacidad del organismo a responder ante un ataque de una infección. Perdón, y te hago una última pregunta. Cuando todo esto pase, haya una vacuna o lo que sea, que todo se normalice, por decirlo de alguna manera, el tratamiento con rituximab igualmente te sigue suprimiendo las defensas, por lo cual, ¿qué riesgos o qué cuidados tendría que tener un paciente, digamos, que está bajo ese tratamiento en la vida cotidiana normalmente? Okay. Eso está muy buena la pregunta. Independientemente del COVID, siempre las personas que tienen medicamentos que bajan las defensas, o sea que son inmunosupresores, te ponen o te exponen a un riesgo mayor. ¿Qué cuidados tenés que tener? Primero, los cuidados que tiene que tener cualquier persona ahora con el COVID tiene que ver con el aislamiento social y con el lavado de manos. Fuera del COVID, los cuidados que tenés que tener son hacer los laboratorios que te va a mandar el médico en tiempo y forma, tener completa los esquemas de vacunaciones. Siempre estos esquemas tienen que ver, por ejemplo, para la vacuna de la gripe es recomendado vacunarse todos los años, después la vacuna de la neumonía, volver a generar todo el tema de la vacunación del calendario cada 5 años, y todo eso tiene que ver con cuidarnos de infecciones que pueden ser, que se pueden prevenir. Hay cosas que no se pueden prevenir, y la verdad que, no sé, si te agarra una gastroenterocolitis, bueno, el médico deberá, o una infección urinaria, el médico deberá derivarte a un clínico para ver si se hace tratamiento o no. Sí, se ha visto que los pacientes con este tratamiento tienen un riesgo un poquito mayor que la población general en hacer infecciones, pero la probabilidad de hacer infecciones graves o severas sigue siendo bajita, sigue siendo baja. Por eso el beneficio es mayor que el riesgo y por eso te dan esa medicación. ¿Puedo hacer una consulta? Muchas gracias. Hola. Sí, Hola, doctora. Sí, hacemos la última consulta y después continuamos a través del canal de Emma haciendo las siguientes consultas. Sí. Te hago una consulta. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Yo estoy diagnosticada con esclerosis múltiple, pero ahora estoy teniendo mucho dolor en los ojos, se me ponen muy colorados, me hicieron unos CT, tengo una maculopatía en el ojo izquierdo, tuve una neuritis óptica en el ojo izquierdo, tengo mucho dolor en la cabeza, en la parte de acá, y yo quiero saber si todo lo que me pasa a mí, quizás en vez de ser esclerosis múltiple, puede ser no me acuerdo del nombre, tengo problemas de memoria, tengo fatiga, todo lo que ustedes nombraron lo tengo, más el problema de la visión, que ahora en 3 meses perdí la visión del ojo izquierdo horrorosamente. Y ahora me están por hacer... Patricia, sí. tu caso probablemente es mucho más complejo de lo que podemos creer para poderlo responder por esta vía. Lamentamos no poder hacerlo, pero lo que te pedimos es que te pongas en contacto de manera rápida con tu médico, y si vos crees que tu médico no puede responder la consulta que vos estás pidiendo, podés pedir que tu propio médico te derive para lo que se llama segunda opinión, que es lo que pedimos los médicos cuando estamos en duda de algo. Pero contestar particularmente lo que estás preguntando me parece que es bastante complicado, porque para eso tenemos que revisarte, leer todo tu historial, etc. Así que te pido, por favor, si vos podés, comunicarte con tu médico para que te pueda responder esa pregunta, y si vos crees que no la podés responder, sí podés buscar por una vía convencional, la vía habitual, una consulta con un médico para que te pueda ayudar. Me parece muy importante lo que te está pasando para no dejarlo pasar y que consultes rápidamente. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera consultar sobre el cannabis, si puedo hacerlo, doctora Silva. Sí, díganos.
quería consultar con respecto al cannabis y el dolor y la desinflamación, porque mi hijo, como le digo, tenía 16 años cuando le dio, fue atendido, nosotros somos de la provincia de La Rioja, y fue atendido en el Sanatorio Allende de Córdoba, de Nueva Córdoba, con el doctor Carlos Rech. Y bueno, él empezó a consumir cannabis de manera medicinal, obviamente, en el transcurso del año que estuvo en un centro de rehabilitación neurológico, y la inflamación tanto del nivel del cerebro como de la médula fue muy significativo, la baja de la inflamación. Y con respecto al dolor, que él lo padecía mucho y que la medicación tradicional, digamos, no le calmaba, le calma el cannabis. Su neurólogo lo autorizó, obviamente, a que lo hiciera a través de infusiones, que toma infusiones de té, pero también lo podría fumar, pero no, lo toma porque justamente no puede fumar. Pero eso quería aportar y saber si hay alguna investigación, algo con respecto al uso de cannabis en esto. Sí, mira, Archie, respecto al uso del cannabis en neuromielitis óptica, no se sabe absolutamente nada. Sí se sabe un poco más en esclerosis múltiple, no en neuromielitis óptica. Y lo que se sabe en esclerosis múltiple es que, al menos por ahora, está aprobado para lo que sería el tratamiento sintomático de la enfermedad, para síntomas de la enfermedad, no para generar digamos, una mejor evolución de la enfermedad. Es decir, no va a afectar la historia natural de la enfermedad, la evolución, sino que puede llegar a tratar algún síntoma en particular. Está, digamos, aprobado en este momento en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de lo que se llama espasticidad, que es cuando una persona está como rígida, para eso está aprobado, y aún no está aprobado su uso para otros síntomas como por ejemplo el dolor, o por ejemplo el insomnio, un montón de cosas. La realidad es que nosotros como neurólogos recibimos un montón de consultas y de pacientes que nos refieren, como vos lo estás diciendo, mejorías en estos otros aspectos, para los cuales la droga no está aprobada todavía, o sea, para el dolor, para el insomnio y para muchas otras cosas. Esperamos nosotros que en un futuro esto pueda llegar a aprobarse y poder contar con estudios bien diseñados que nos puedan, digamos, dar el aval de si esto realmente es eficaz para estos otros síntomas o no, y digamos, a qué dosis, cómo se debería utilizar, porque nuestros pacientes muchas veces llegan a la consulta con, digamos, cannabis de distintos orígenes, distintas plantas, distintas personas que lo hacen. Nunca nosotros sabemos qué concentración tiene de diversos, digamos, componentes. Entonces a nosotros como neurólogos se nos dificulta el manejo médico justamente porque no tenemos una idea de qué hay adentro de eso, qué concentración de tal estructura molecular hay. Entonces la verdad que se nos complica, pero sí somos absolutamente conscientes de que hay pacientes que refieren mejoría y que esto debe ser estudiado y debe ser, digamos, investigado, y también debe ser investigado en la neuromielitis óptica, obviamente. Así que bueno, les agradecemos a todos mucho por haberse conectado. Ahí Joana nos dejó en el chat el mail de Emma para que puedan realizar consultas al respecto o dudas que les haya quedado respecto de un montón de cosas que les haya surgido de repente con estas charlas, un montón de dudas, pueden hacerlo por teléfono o por mail a Emma, a la asociación Emma. Así que vamos a repetir estas jornadas para neuromielitis óptica, son muy interesantes, creemos que hay muchas dudas que todavía queda por aclarar, hay mucha confusión con la esclerosis múltiple, y eso es algo que realmente es necesario aclararlo. Así que bueno, agradezco a Ricardo Alonso, agradezco a Aníbal Cherkov, agradezco también a Joana Bauer, no sé si quieren decir algunas palabras. Y yo quiero agradecer el apoyo de ALAPA también, que bueno, para nosotros es muy importante poder contar con su apoyo y que nos hayan ayudado tanto en la difusión. Así que bueno, muchas gracias también. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, hasta luego, chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Y una sola cosa más, la charla queda grabada en el canal de YouTube, así que si la quieren ver de nuevo, pueden verla ahí. Gracias. Gracias. Chao, gracias por conectarse. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. muy amables a todos.